Ya vamos a hablar del Congreso. Están haciendo muchas preguntas que van a ser resueltas a lo largo de esta web. Entonces yo les sugiero que al final, si hay algún tema que yo no toque, hagamos las preguntas. Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Bienvenidos a nuestra primera web conferencia correspondiente a la unidad 1 del curso, tarea 2. A los docentes que nos acompañan también, bienvenidos. Muchas gracias por el acompañamiento. Ustedes van a ser muy importantes en las intervenciones que a bien tengan a hacer, igualmente en ayudar con dar respuesta a muchas de las inquietudes que presentan los estudiantes en el chat. Como les decía, el tema es la ciencia económica de la unidad 1 del curso. Voy a compartir la presentación que vamos a tener como apoyo. Bueno, quiero presentar el equipo docente del curso. Pueden ver la disponibilidad que ellos tienen, el SEAD en el que se encuentra y la zona. La mayoría de los docentes están atendiendo son estudiantes de su misma zona para efectos de tener más cercanía. Entonces, está la profesora Andy Caterín Sierra Márquez, está el profesor Agustín Parra, la profesora Andy está en la zona Caribe, en el SEAD de Corozal. El profesor Agustín nos acompaña desde Bogotá, la zona centro de Bogotá, Cundinamarca. La profesora Alejandra Penagos de la zona sur, que nos acompaña desde Neiva. Igualmente en la zona sur, en Ibagué, la profesora Carol Marixa Benítez. El profesor Germán Albeiro Espina, que está también en Bogotá, en la zona centro, zona CBC, como se le conoce. Igualmente que el profesor Germán Fernando Galvez. Profesor Giovanni Sandoval y el profesor Héctor Rodríguez de la zona centro-sur en Cali, el profesor Emerson Oyola desde Sagún en la zona Caribe, profesor Javier Álvaro Flores nos acompaña desde Pasto en la zona centro-sur, el profesor Javier Fernando Castro desde Puerto Colombia también en la zona Caribe, al igual que de la misma zona el profesor José Manuel Villarreal en Barranquilla y el profesor Julio César Sánchez desde Cartagena. La profesora Karen Dayan Jurado, que nos acompaña desde la zona centro Boyacá, o sea, de Duitama. La profesora Luribet Joana García, en Puerto Colombia, zona Caribe. La profesora María Angélica, desde Tunjas, centro Boyacá, María Angélica Sastoque. Profesor Roberto Orlando Pérez, desde Bogotá, las zonas centro Bogotá, Cundinamarca. La profesora Sandra Paola Morales, también zona sur de Ibagué. La profesora Sandra Patricia Gutiérrez, desde la ciudad de Dos Quebradas, zona occidente. La profesora Mabel Rengifo, en la zona sur, al igual, en Pitalito, al igual que de la ciudad de La Plata, la profesora Melissa Torres. La profesora Ubeni Kirama, desde Medellín, zona occidente. En la misma zona, también de la misma ciudad, la profesora Liliana Marcela Álvarez. En Bogotá también el profesor Guillermo Gutiérrez. Y la zona sur, Neiva, profesor Julián Fabio Bello y el profesor Luis Fernando Naranjo de Ibagué. Y yo estoy en la ciudad de Vélez, de la zona centro-oriente, y que me corresponde la responsabilidad de la dirección del curso. Muchos de ustedes ya habrán visto algunas comunicaciones que yo les he enviado desde el mismo momento que inició el curso, con la bienvenida a todos y algunas informaciones de carácter general. Bueno, recordemos que debemos
saber manejar muy bien nuestra plataforma, que tenemos unos entornos, que es donde realizamos todas nuestras gestiones y actividades. Recordemos que al lado izquierdo está la casilla de participantes, donde podemos nosotros ver qué grupo nos corresponde. Cuando filtramos los roles, sabemos que tutor también me corresponde, quiénes son mis compañeros, aunque esta es una actividad individual, pero podemos conocer quiénes son mis compañeros de grupo, porque nos vamos a encontrar muy seguramente con avances y con aportes en los foros de aprendizaje. En el entorno de información inicial, sugerencia, estén revisando las comunicaciones, las informaciones que allí aparecen, tanto en el foro de noticias del curso, allá encontramos que hay 4 foros. Está el foro de las agendas de acompañamiento, está el foro de las web. Siempre va a aparecer por lo menos 8 días antes de cada web la invitación con el enlace, y al menos un día después de la web aparecerá el enlace de la grabación. Está también el foro de comunicaciones o información general. En ese foro van a encontrar invitaciones a diferentes eventos que hace la universidad, conferencias, webinars, salidas a visitas empresariales. Van a encontrar mucho sobre Prospecta, que es nuestro congreso de escuela, en fin. Y está el foro de ideas del curso, donde muchos de ustedes ya se han presentado. Igualmente en el foro de interacción social, igualmente el foro de dudas e inquietudes y el foro para reportar problemas técnicos que se les lleguen a presentar. En ese foro, pues, los docentes les estaremos respondiendo esas inquietudes, pero también incluso muchos estudiantes a veces aportan soluciones a las preguntas que ellos ven de otros compañeros. Y en el foro de aprendizaje, pues ustedes allí encuentran el sílabus del curso, que es toda la estructura del curso. Está también los referentes bibliográficos para las 3 unidades. Me han escrito mucho de que no abren los enlaces, y lo que ocurre es que tienen que pues estar con el curso abierto y ojalá utilizar el navegador Mozilla, tener una buena conectividad, pero los enlaces han sido probados, reprobados, revisados por 3, 4 instancias técnicas de la universidad, y los enlaces abren perfectamente. También van a encontrar pues los espacios para las 5 tareas, las actividades inicial, nuestro cuestionario que ustedes ya resolvieron y que se cerró el pasado domingo 4. Algunos estudiantes no lo presentaron, les estamos dando esta semana para que soliciten la apertura del cuestionario nuevamente, para que no pierdan la oportunidad de presentar todas las actividades. Y están las tareas intermedias, la tarea 2, la tarea 3, la tarea 4 y la evaluación final tarea 5. He visto dudas e inquietudes de que no encuentran los anexos, pero sí encuentran la guía, y resulta que ahí dice guía de actividades y anexo 1, anexo 2, según cada actividad. Entonces es de pronto falta de atención, porque pueden descargar la guía, pero no ven el anexo que está también ahí mismo en cada uno de los momentos. Es muy importante que, de hecho, ustedes ya pueden descargar todo el material, las guías de todas las tareas, por si tienen tiempo de ir adelantando, de ir revisando, muchas veces los estudiantes terminan de manera temprana, por decir algo. Si esta actividad 2 se cierra el 25 y ustedes ya la realizaron, ya retroalimentaron con sus docentes, ya prácticamente tienen el aval para que la entreguen, pues pueden entregarla y ya empezar a mirar la guía de la siguiente tarea para ir avanzando, porque tienen todos los recursos, tienen el material bibliográfico y tienen la guía para ir avanzando. Obviamente, los avances no podrán presentarlo en el foro de aprendizaje, sino hasta el momento en que se inicia esa tarea. De tal manera que ustedes van a disponer de todos los recursos para que el aprendizaje sea muy efectivo. Tienen un acompañamiento permanente con sus tutores, tienen canales de comunicación, tienen recursos tecnopedagógicos como son las web, los e-learning,
los IPAs, material de apoyo que ya está también en Noticias del Curso, que es otro de los foros que es Noticias del Curso, donde está el material de apoyo, que son un material que es muy recursivo y que muchos estudiantes agradecen tenerlo para como complemento al material de referentes bibliográficos. Ese material de apoyo también se les ha estado haciendo llegar a través de sus correos internos y también lo encuentran en los foros de aprendizaje. Todo se reduce a cuestión de navegabilidad, que ustedes aprendan a navegar. Sus aulas están ahí, pero si ustedes no recurren a las aulas, no están revisando todas las comunicaciones que les enviamos, el correo institucional es súper importantísimo que se acostumbren y adquieran una conducta y un hábito de estar revisando el correo institucional. Mucha información que llega al correo institucional, ¿sí? Cuando no los vemos, se nos ha presentado casos que estudiantes que ya están terminando y se les envía toda la información y los protocolos, por ejemplo, para las pruebas saber, y se quedan por fuera porque yo nunca miré el correo institucional, yo jamás lo investigué más, no sé ni las claves, y resulta que pierden hasta a veces un año para graduarse hasta que no hayan nuevas convocatorias de las pruebas saber porque no revisan el correo institucional. De tal manera que el correo institucional es un elemento muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta y se vayan tomando ese hábito, pues están en los primeros periodos, la mayoría, el hábito de estar consultando el correo institucional. Y obviamente el foro pues el entorno de evaluación, donde ustedes van a hacer las entregas de sus trabajos, donde presentaron ya la actividad inicial y las 4 tareas que faltan, las 3 intermedias y la final, pues allá, ustedes ya saben que allá se entrega de su trabajo para que sea evaluado por cada uno de sus tutores, reciban la retroalimentación respectiva. Siempre hago este recorrido porque yo sé que muchos estudiantes no acudieron a las inducciones en sus respectivos centros, fueran presencial o virtual. Y muchos estudiantes han olvidado navegar y los que son absolutamente nuevos, pues llegan a la plataforma sin tener mucho conocimiento. Pero el problema no es la universidad, el problema es que ustedes deben saber que si van a ingresar a una universidad, ¿sí? Deben saber cómo hace la metodología y deben acudir a esas inducciones. La inducción es precisamente para hacer una inmersión de campus. Pero también ustedes al ingresar al curso encuentran al lado superior derecho un video que dice cómo navegar en el aula. Y a mí me sorprende muchos estudiantes cuando me preguntan, es que no encuentro tal cosa. Ya miro ese recurso. No, ¿por qué no lo miran? Está ahí para verlo, está ahí para orientarlo. Hay que tener como siempre ese cuidado de saber utilizar todos los recursos que la plataforma les ofrece. Bueno. La agenda del curso es otro elemento importante que está ahí en el entorno inicial, es lo primero que encontramos en el entorno inicial. Ustedes cuando activan la barra de progreso los lleva a esos recursos, precisamente no los deja trabajar ni hacer nada hasta que no recorren esos recursos, pero a veces picamos y nos devolvemos sin mirar el recurso. Y eso es que les va a quedar faltando información. El curso tiene 5 actividades evaluativas. La actividad inicial, que repito, ya la presentaron. Estamos en la primera actividad intermedia del curso, la unidad 1, tarea 2, la cual dio inicio el lunes 5 de septiembre y terminará el 25 de septiembre. Esa última columna, esas fechas son el periodo que tiene el docente para calificar, retroalimentar y entregar las calificaciones. Hay estudiantes que si se cerró el 25, el 27 están pidiendo la calificación, resulta que el docente tiene que calificar alrededor de 160 trabajos individuales, leerlos, subirlos a plataforma, hacer retroalimentación, y entonces todavía no está la calificación. Ya sabemos que hay un plazo definido entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre para esta tarea que en este momento se está desarrollando. Que la segunda actividad intermedia vamos a tratar los temas de macroeconomía y el Estado con los agregados nacionales y que empezará el 26 de septiembre y cerrará el 23 de octubre.
que la tercera tarea correspondiente, tarea 4, unidad 3, y hablamos de el mercado oferta y demanda, estará entre el 24 de octubre y el 27 de noviembre. Y nuestra evaluación final iniciará el 28 de noviembre y cerrará el 11 de diciembre. Como ustedes pueden ver, las 3 tareas intermedias tienen cerca de un mes para ser desarrolladas, que desde el primer día de cada actividad tiene todos los recursos para empezar a estudiar. Es muy triste cuando un estudiante nos escribe faltando un día o el mismo día del cierre a pedir que le expliquemos cómo es lo del flujo circular de la economía. Y cuando uno le dice, usted ya estudió, miró, no, es que hasta ahora entro, yo no he visto nada. No ha visto grabaciones, no, yo no he hecho nada. Es muy triste porque no está comprometido con su proceso de formación. Y obviamente eso se ve reflejado en la calificación y posiblemente en la pérdida del curso. Tienen un mes. Hoy ya he estado revisando los foros de aprendizaje y veo que ya hay una buena cantidad de estudiantes con sus avances para que los profesores les retroalimenten y estamos haciendo esa retroalimentación. Mañana ya con lo que se explique hoy, con la visión con la posibilidad de ver la grabación, van a tener todavía mucho más elementos para ir iniciando con sus avances. Les sugiero que inicien con el primer punto, luego con el segundo y luego con el tercero. Muchos estudiantes de una vez, casi que sin haber revisado todo el material de estudio y de apoyo, van desarrollando lo que ellos creen conveniente e incluso nos hacen consultas como la que hemos recibido ayer. Es que no entiendo qué es lo del flujo circular de la economía, y cuando les preguntamos, usted ya revisó, ya estudió, ya preparó. No, yo no he hecho nada, pero no entiendo, ahí dice la guía que hacer unos flujos y yo no sé, primero tengo que mirar el material bibliográfico, mirar el material de apoyo, y ahí sí, de lo que no entienda de eso que vi, hacerle la consulta al docente. Entonces, es cuestión de métodos de estudio que debemos desarrollar, que tenemos que ir implementando para que el aprendizaje sea más eficiente. Bueno, ¿en qué consiste la tarea? Primero vamos a ver qué es la tarea y luego vamos a ver los elementos conceptuales que se necesitan para desarrollar la tarea. Allá hay un anexo sobre los 10 principios de la economía. En la economía hay 10 principios básicos que son universales. Bueno, aplica para toda la teoría económica en todo nuestro mundo. De pronto, el término universal conlleva fuera del planeta Tierra. Entonces, esos principios son muy importantes porque obedecen a cómo funciona la economía en su conjunto. Deben leer ese anexo. Hay una buena explicación de cada uno de los 10 principios. Y una vez los lean y los comprendan, deben dar respuesta a 3 preguntas muy sencillas, que es, primera, cuando se dice que las personas toman sus decisiones económicas respondiendo a incentivos, ¿a qué se refiere puntualmente? Y de un ejemplo. El segundo es, ¿de qué manera los estados pueden mejorar los resultados del mercado? Y dar un ejemplo. Y la tercera, ¿cómo el comercio mejora el bienestar de todos? Y dar un ejemplo. Las 3 preguntas obviamente obedecen a 3 de los 10 principios, ¿sí? La idea es que si estamos estudiando y aprendiendo conceptos de economía, lean todos los 10 principios y ahí van a encontrar los 3 principios sobre los que versan esas preguntas. En segundo lugar, deben elaborar un mapa conceptual sobre la división de la economía, pero deben tener muy claro qué es un mapa conceptual. A uno le llegan cuadros sinópticos, tablas hechas en Excel, y un cuadro sinóptico tiene, un mapa conceptual, perdón, tiene una estructura técnica muy bien definida. Entonces deben aprender a confeccionar. Es diferente a un mapa mental, ¿sí? El mapa conceptual van desglosando los conceptos, deben ir con palabras conectoras que facilitan o que hilan la lectura del mismo mapa porque es una herramienta de aprendizaje los mapas.
En ese sentido deben tener esa estructura para elaborar bien el mapa conceptual. Obviamente, van a tener los conceptos de cómo se vive la economía y hoy los vamos a ver. Y tercer punto, dibujar un diagrama del flujo circular de cada una de las situaciones. Entonces les planteamos 3 situaciones económicas como las que normalmente y comúnmente hacemos todos los días. En la mañana cuando tomamos un bus, eso es una situación económica. Si nos acercamos a la tienda a comprar un champú, eso es una situación económica. Todos los días, todas las personas tenemos situaciones económicas. Y entonces se les va a explicar que a través de un pequeño diagrama, ¿sí? Cómo funciona la economía entre los diferentes agentes, ¿sí? Y a través de qué escenarios. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, nosotros debemos entregar en el entorno de evaluación un documento en Word. Repito, en Word, no en PDF, no en ningún otro herramienta, sino en Word. Ese documento tiene unas características: el tamaño de la letra, el tipo de letra, el interlineado. Debe llevar la portada con sus normas APA, como se confecciona portada. Ustedes ya tienen entre el material de apoyo el documento que tiene toda la universidad, todos los programas y todos los cursos sobre el cumplimiento de normas APA. Debe estar la tabla de contenido, debe haber una introducción que es relacionar y escribir los temas sobre los que se va a trabajar y en un solo párrafo. Debe tener su objetivo general y 3 objetivos específicos. Tenemos 3 tareas, nos vamos a proponer 3 objetivos, 3 fines. Viene el desarrollo del trabajo, donde están las respuestas a las preguntas, el mapa conceptual y los diagramas. Y habrán unas conclusiones, una por cada objetivo. Es que si yo digo, primer objetivo específico es reconocer los elementos conceptuales de los principios de la economía. Eso es lo que me propongo, reconocerlos, aprenderlos y comprenderlos. Al final, debo decir que lo logré. Esa es la conclusión. ¿Sí? Entonces, por cada objetivo debe haber una conclusión. Y obviamente, cada conclusión obedece a algo que nos propusimos en cada uno de los objetivos específicos. Y los referentes bibliográficos siempre con cumplimiento de normas APA. Ustedes en la guía encuentran que al final está la rúbrica de calificación. Muchos no la ven, muchos no entienden el significado de lo que es la rúbrica. Llegan hasta la mitad donde dice qué tareas hay que hacer y ahí no miran el resto. Hay una información importante, la guía es para leerla toda, absolutamente toda. Por eso se llama guía, porque lo va a guiar. Y esas tablas al final, que es la rúbrica, es como nosotros le vamos a calificar. Entonces, ahí encontrarán que si no cumplen con las normas APA de la presentación del trabajo de esos 10 puntos, pues van a perder puntos. Ahí encontrarán cómo van a perder puntos o ganar puntos dependiendo de cómo respondan cada una de las 3 preguntas. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la rúbrica de calificación que está al final de la guía. Bueno, entramos en materia. Como esta unidades se tratan sobre la ciencia económica, lo primero que tenemos que tener claro es por qué es una ciencia y de qué trata esa ciencia, qué tipo de ciencia es. Y lo primero que uno aprende en estos cursos de principios de economía, fundamentos de economía, es que es una ciencia social. ¿Por qué? Porque estudia al individuo, los comportamientos económicos de los individuos. ¿Y qué es lo que estudia? ¿De qué se ocupa esa ciencia? Pues de cómo los individuos resuelven la administración de los recursos que necesita para satisfacer los bienes y servicios
que tiene una particularidad de esos recursos, y es que son escasos y limitados. Pero también la otra particularidad es que las necesidades que buscamos satisfacer son ilimitadas y crecientes. Y eso conlleva a un gran problema. ¿Cómo yo resuelvo las necesidades? Si yo tengo unos recursos que son limitados, ¿de qué manera los puedo manejar, administrar, direccionar para poder satisfacer las necesidades? ¿Sí? ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos diversas necesidades que satisfacer. Y normalmente se define que esas necesidades se satisfacen a través de ¿qué? De bienes y servicios. ¿Sí? Es ciencia, ¿por qué? Porque utiliza un método científico. ¿Sí? Y ustedes más adelante van a ver cuando vean los cursos que tienen que ver con metodología de la investigación y todo, que los métodos científicos pues pueden ser varios, puede ser la observación, puede ser las encuestas, pueden varios métodos, pero todo problema económico que surge tiene que investigarse por qué, cuáles son las causas para poder llegar a proponer unas soluciones. Entonces, por eso es que la economía es una ciencia. Y social porque es cambiante, estudia al hombre y su ambiente social, natural, cómo las personas interactúan, participan con sus organizaciones sociales como una comunidad. Entonces, ese es el sentido de la ciencia económica. A través de la historia, pues desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, tal y como nos conocemos, empezó a tener necesidades. Y esas necesidades se tenían que resolver a partir de los recursos que tenían los hombres. En la historia de la humanidad han ido cambiando los modos de producción económica para satisfacer esas necesidades con los recursos que se disponen, de tal forma que el primer modo que existió fue el modo primitivo. Obviamente fueron con los primeros pobladores sobre la faz de la tierra, y las necesidades de ellos básicamente eran alimentarse, cubrirse, protegerse, y lo que les ofrecía sus medios eran los recursos. Pero eso lo llevaba a que cuando los recursos en los sitios donde ellos se asentaban se acababan, las frutas, los animales, ¿sí? Tenían que desplazarse y por eso fueron nómadas. Y fueron la forma como ellos resolvieron la satisfacción de sus necesidades a partir de los recursos limitados. Que esas comunidades, con el pasar de los años, tal vez siglos, ¿sí? Fueron descubriendo cosas como que cuando se comieron los mangos ahí debajo de un palo de mango y botaron las pepas, y de pronto volvieron por esos lados y encontraron que esas pepas habían crecido en unas plantas. Y empezaron a pensar que se podían cultivar y empezar a desarrollar aspectos como la agricultura, que cuando podían domesticar algunos animales, ellos tenían crías y podían empezar a tener corrales, y eso los llevó a que se fueran pasando de nómadas a ser sedentarios y ubicarse ya en aldeas. Y esa fue la forma como fue el modo de producción primitivo. Pero ese modo de producción pues no se quedó ahí, evolucionó. Y evolucionó porque algunas tribus que no dominaron esos conocimientos encontraron que había otras tribus que sí los tenían, y la mejor manera de ello, en lugar de empezar a recorrer el mundo buscando recursos, era robarle los recursos a esas otras comunidades. Y tal vez al principio, en la lucha por hacerse a esos recursos que tenían de cultivos y de animales, fueron acabando con la vida de muchos, y se dieron cuenta que se acababan con la vida de los que sabían y cultivaban, ¿sí? Pues se le iban también a acabar ese suministro de recursos a ellos. Y encontraron que era mejor que matarlos, dominarlos. Y aparece el segundo modo de producción, que fue el esclavismo.
Sobre esa base se desarrollaron grandes culturas, grandes imperios. Todo eso hemos oído hablar del Imperio Romano, de los egipcios, de los griegos y de muchas otras culturas que basados en ese modo de producción de esclavismo, ¿sí? Prosperaron. Pero también tuvo su evolución y su decadencia en el sentido de que siendo los esclavos un recurso de producción, tenía cierto aspecto antieconómico como que era que en las etapas tempranas, cuando eran niños o cuando eran ancianos, había que mantenerlos y no producían. Y ese factor que hacía que fuera antieconómico, además del desarrollo ya de respeto por la dignidad humana, fue dando cambio al tercer modo de producción en la historia de la humanidad, que fue el feudalismo. No cambió mucho. En el esclavismo habían dos, digamos que dos agentes, dos actores, que era el amo y el esclavo. Al pasar al feudalismo, resolvieron el problema de manutención de los esclavos, sencillamente diciéndoles, tienen la libertad, pero van a seguir trabajando para mí porque están en mi tierra. Y entonces aparecen que el amo se convirtió en el señor feudal y el esclavo se convirtió en el siervo, en el cual, a cambio de que le trabajara al señor feudal la tierra del señor feudal, le dejaba una pequeña parte de la producción para su manutención, pero ya no era responsabilidad de esa manutención y ese cuidado por parte del señor feudal. Y el feudalismo prosperó hasta mediados del siglo XVII, XVIII. Hay quienes dicen, investigadores, que aún hay formas de feudalismo. En algunas zonas rurales encontramos lo que es la parcería, en donde el dueño de la tierra tiene un aparcero, que es una forma de feudalismo moderno, que le trabaja la tierra a ese propietario de la hacienda a cambio de una participación en la producción, porque no tiene tierras. Y entonces el señor aparcero, como no tiene tierras, tiene que traerle las tierras a un patrón, a un señor hacendado, y eso es una forma todavía que subsiste de feudalismo. ¿Qué pasó con el feudalismo? El feudalismo fue mejorando sus modos de producción, fue siendo más, teniendo más productividad, especialmente en los productos agrícolas, pecuarios, hasta llegar a generar unos excedentes de producción. Y cuando se generaron esos excedentes de producción, aparecieron unos actores que fueron los mercaderes, que empezaron a recoger esos excedentes y a llevarlos a otras zonas donde no se producían, y aparece ese intercambio, y sobre todo aparece que esos señores mercaderes adquirieron tal poder de riqueza que se convirtieron en financiadores. Muchos dicen que los primeros establecimientos de préstamo y crédito fueron a partir de los mercaderes de la Edad Media en Europa. Financiaban guerras a cambio de parte de los botines de esas guerras que se daban entre los reinados, las guerras que ven entre Portugal y España, o España con Inglaterra, o con Francia, con Italia, en fin, todas esas guerras por dominio territorial y de poder. Y las financiaban los señores mercaderes, y fueron acumulando grandes riquezas. Y apareció un hecho a mitad del siglo XVII que hizo que cambiara nuevamente el modo de producción, que fue la aparición del capitalismo. Porque ya había dinero suficiente, y con la revolución industrial que se daba a mediados del siglo XVII, especialmente con el desarrollo del vapor, que se pudo mecanizar muchas actividades. Entonces ya se organizaron de tal forma que el señor feudal se convirtió en el señor capitalista, que tenía los medios de producción y que podía pagarle un salario al siervo para que trabajara en su unidad productiva. Y se constituyen los elementos característicos del capitalismo. Existe un dueño de los modos de producción, existe el trabajo asalariado y existe la división del trabajo. Porque para esas industrias
había que capacitar a personas que se dedicaran a diferentes labores y se especializaran en eso. Esas tres características más el, el argumento económico de la plusvalía, ¿sí? Son los que le dan las características al capitalismo que hoy en día siguen totalmente vigentes. No ha cambiado nada el capitalismo en su concepción técnica de que se presenta eso. Ese capitalismo, pues, fue el último modo de producción que todavía subsiste, pero hubo otro modo de producción que se dio alternativo al capitalismo que nació precisamente de una crítica a ese modo de producción que la hizo Carlos Marx y Federico Engels. De hecho, el libro del Capital de Carlos Marx se llama así, Crítica al capitalismo. Y es que en sus inicios el trabajo asalariado era muy explotador, jornadas hasta de 18 horas de trabajo, malos salarios. Entonces no dignificaba al hombre. Y Carlos Marx hace una crítica de que todas esas características que no dignificaban el trabajo del hombre se debían a que existía la propiedad de los medios de producción y que eso era lo que le daba poder al señor capitalista para poder abusar de sus trabajadores. Y propone un sistema en el que no haya propiedad de los medios de producción para eliminar la causa precisamente. Y aparece el comunismo. Y el comunismo es que al no haber propiedad de los medios de producción, no hay propiedad privada, todo es del Estado. Y el Estado produce todo. Y el Estado organiza de forma planificada cómo va a producir. De hecho, en los países que tenían sistema comunista se hacían los famosos planes quinquenales, que era planificar absolutamente todo para hacer mayor y eficiente uso de los recursos. Entonces, si se decía una persona en promedio se come al año 3 libras de papa, entonces tenemos tantas personas, hay que producir tantas libras de papa y no más, porque no podemos producir sino unos excedentes para poder comerciar, intercambiar con otros países, porque ningún país es totalmente autosuficiente todo lo que necesita. Entonces necesitaba tener algunos excedentes, pero todo lo planificaba. Eso conllevaba que había ciertos límites a satisfacción de necesidades. Entonces se decía, no, es que una persona puede tener solamente un televisor, nuestras fábricas de televisores van a producir solamente uno por hogar, porque necesitamos los medios de producción para producir otras cosas. El capitalismo, como es una economía de mercado, ¿sí? Encuentra que no le conviene para nada que haya países con sistema comunista, porque es una limitante a su mercado. No pueden entrar con el desarrollo de sus productos y con todo su mercadeo a esos países. Y viene el gran enfrentamiento entre las dos potencias, que era la Unión Soviética y sus países, que también lo conformaban del mismo sistema comunista, con los países capitalistas de Europa y América. Confrontación que en algunas ocasiones, como caso curioso, se dejaba a un lado, una confrontación política y económica, no era tanto bélica, aunque cada rato se mostraban por ahí los dientes en algunas circunstancias. Pero esa confrontación se dejaba a un lado en dos ocasiones, la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron que unirse los dos sistemas para combatir a las intenciones de Hitler de unificar el mundo bajo unos parámetros políticos que eran sus ideales. Pero pasadas las guerras siguió la confrontación, sobre todo con el desarrollo, digamos, de las tecnologías, el Internet, que permitía llegar con propaganda consumista a los países comunistas. Empieza a dar toda una rebeldía de las personas en los países comunistas. Básicamente la propaganda del capitalismo es: usted no es libre de decir qué quiere comprar, usted no es libre de decir cómo quiere vivir, allá le limitan todo. Mire cómo vivimos nosotros, mire cómo podemos consumir, mire todo lo que podemos tener, todo lo que podemos comprar, ustedes no pueden. Y eso generó ciertas molestias que fueron, digamos que, influyendo para que se fuera acabando ese pensamiento de economías de
planificadas en donde no existía la propiedad privada, sino todo era de todos a través del Estado. Y finalmente, un personaje que murió la semana pasada, que fue quien finalmente dio, digamos que como el punto final al modo de producción comunista, que fue Mikhail Gorbachev en los años 90, y un hecho icónico que fue la caída del muro de Berlín, porque después de la Segunda Guerra Mundial, como botín de guerra, se repartieron a Alemania. Alemania es el país perdedor, y entre el comunismo y el capitalismo se dividieron Alemania, y por eso trazaron un muro a través de la mitad de toda Alemania, y quedó una parte comunista y otra parte capitalista. Y caído todo el sistema político comunista, pues también se cayó el famoso muro de Berlín, que era como el ícono, el símbolo de esos dos mundos y modos de producción. Al día de hoy, ya básicamente no queda sino un solo país prácticamente con una economía y un modo de producción totalmente comunista, que es Corea del Norte. Algunos otros países ya tienen una especie de economía mixta. China que siempre fue comunista, eh, ya tiene mucha economía capitalista. De hecho, se está convirtiendo en una seria amenaza en el mercado mundial de bienes y servicios con Estados Unidos y con Europa. Eh, y por ahí Cuba, que también tiene algunas experiencias de capital privado, especialmente en el área de turismo y en algunas propiedades rurales a través de cooperativas rurales que ya tienen propietarios. Pero todavía no se ha cerrado totalmente. Eh, digamos que no ha desaparecido el comunismo totalmente, sino son un par de países que tienen eso. Profesor Javier, iba a intervenir en algo. Mi profe, lo que pasa es que están preguntando en el chat que si usted está corriendo las diapositivas porque se quedó en la número 8. Sí, estoy en esa misma diapositiva porque estaba tratando de Ah, que comprendieran cómo es que la humanidad a través del tiempo ha ido satisfaciendo con sus recursos limitados las necesidades que ha tenido. perfecto. Doctor Es, Eh, Germán, aprovecho la interrupción para pedirle el favor a los estudiantes que pongamos atención a la sesión de la webconferencia que está haciendo el director y no escriban tanto en el chat cosas que no son relevantes como risitas y cosas de esas. Una está bien, pero por favor, es muy importante que tengamos este contexto para poder entender la materia. Profe, hay una pregunta también en el chat. Dice, buenas noches, es Carlos Henao desde Cali. Buenas noches, tengo una pregunta. Si el objetivo de la economía es mejorar las condiciones de vida de las sociedades, ¿por qué Carlos Marx fue tan importante en el término de personalidades en la economía donde fomenta una economía experimental? Esa es una pregunta que nos hacen desde Cali. porque el ideario del modo de producción comunista es que las personas tuvieran sus necesidades básicas satisfechas. Por eso había educación gratis, transporte gratis, ¿sí? Se les daba la posibilidad de comprar sus viviendas a través de los ingresos que ellos recibían como empleados del Estado en las fábricas o en la parte administrativa, pero todos tenían sus necesidades básicas satisfechas. Lo que no permitían era el consumismo excesivo y lujoso, porque eso es malgastar en su ideario, malgastar los pocos recursos productivos que tiene un Estado, ¿sí? Pero él perseguía el bienestar de la población en lo que se refiere tener educación. La educación en la Unión Soviética cuando existía era excelente. De hecho, muchos personas de todo el mundo querían estudiar en las universidades de Moscú y de San Petersburgo y en fin, en Leningrado, en todas las ciudades rusas, porque era excelente. La investigación y el desarrollo científico era excelente. De hecho, era una potencia mundial bajo ese modo de producción, pero una potencia mundial en desarrollo y en todo, en la carrera espacial, en todo. Pero nunca se perseguía que el comunismo era para rebajar las condiciones de las personas, solo que no había propiedad privada ni había excesivo consumismo, que es el sentido del capitalismo. Cuando yo tengo una empresa y soy un capitalista,
y tengo mis empleados, yo lo que quiero es cada día vender más y vender más y vender más y vender más y abarcar más y desarrollar todo lo que yo pueda mi producto tecnológicamente y competir con otros y abarcarle y quitarles mercados dependiendo de las características todo y vender más y vender más y vender más. Y eso obviamente es consumismo que es el medio en que sabemos que vivimos todos, ¿sí? Pero las necesidades en el sistema eran altamente satisfechas, las necesidades básicas. No era la libertad de comprar todo lo que se quería, era lo único. Bueno, entonces entendido cómo es que la humanidad a través de su existencia ha ido resolviendo esa esencia de la ciencia económica que es satisfacer las necesidades de las personas a través de los recursos escasos, del buen uso, de la buena administración de los recursos que dispone cada estado. Ahora, hay tres preguntas claves en la economía que se deben resolver. Porque ya dijimos, hay recursos escasos, entonces yo tengo que decir, ¿y qué voy a producir con esos recursos escasos? Obviamente se refiere a bienes y servicios, en qué cantidad se debe producir. Es una gran pregunta. Pero también, ¿cómo voy a hacer ese proceso de producción? El cómo producir aquello que ya he definido, ¿sí? Y para quién producir. Me explico. Nosotros sabemos que tenemos que producir unos bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Pero tenemos que saber, como tenemos unos recursos productivos que ahora más adelante vamos a ver, ¿sí? Los factores de producción y son limitados, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas vamos a producir y qué cosas no vamos a producir? La tierra no es ilimitada. Nosotros sabemos dónde son las fronteras de Colombia y dentro de esas fronteras existe esa limitación que ahí con esa tierra que existe, tierras productivas y tierras improductivas, con ese recurso tierra es que yo tengo que entrar a satisfacer. ¿Y qué voy a hacer con esas tierras? Porque yo no puedo en la misma, con algunos casos que se dan de, por ejemplo, sembrar maíz y al principio sembrar frío dentro del mismo maíz. Yo no puedo sembrar, por ejemplo, palma africana con maíz. O siembro la una o siembro la otra dependiendo de que haya decidido qué voy a producir. Si yo dejo de sembrar maíz para utilizar el recurso tierra en palma africana, ¿sí? Sé que voy a tener aceite para el consumo y para exportar, pero me va a tocar importar el maíz. Porque no tengo la tierra, no estoy usando la tierra para el maíz, ¿sí? Entonces yo debo decir qué voy a producir, qué necesidades tiene mi población, ¿sí? Para decir qué voy a producir y en qué cantidades, cuáles son las necesidades que yo debo dimensionar para satisfacer. ¿Cómo voy a producir? Porque es que hay unos factores de producción que me llevan a decir a mí, yo para producir algo tengo que tener empleados, obreros, operarios. Eso se llama factor, ahorita lo vamos a ver, se llama factor trabajo. Tengo que tener maquinaria y equipos, se llama factor capital. Tengo que tener la tierra, ¿sí? O las instalaciones, eso se llama factor tierra técnicamente. Y tengo que tener una tecnología disponible. Este último, hasta hace unos 15, 20 años, los factores de producción eran los tres primeros que nombré: tierra, trabajo, capital. Pero últimamente, como ya ha habido tanto desarrollo tecnológico y que se ha ido implementando en la producción de bienes y servicios, entonces ya se considera de mucha importancia, y de verdad que sí es de mucha importancia, el factor tecnológico. No es lo mismo que yo tenga una hectárea de papa, ¿sí? Y no la riegue, no le eche abono, no tenga sus paquetes tecnológicos que desarrollan investigaciones como la antigua Corpovica o las mismas entidades del ICA y todo lo que corresponde a investigación en el sector agropecuario, con paquetes tecnológicos. Para que yo en esa hectárea de tierra, por decir algo, porque no sé cuántas toneladas de papa produce una hectárea de tierra, pero para que yo en esa misma hectárea de tierra me produzca más papa, tengo que aplicar una tecnología. Yo no voy a tener la misma producción
si hago mi arado con bueyes o si hago mi arado con tractor. Si hago la fertilización o no la hago. Entonces la tecnología es un factor muy importante, todos lo sabemos. Y cuando yo combino esos 4 factores, estoy decidiendo cómo producir. ¿Y el para quién? ¿Voy a producir para el consumo interno o voy a producir para la exportación? En estos días se ha debatido mucho que parte del alza en el precio de la carne es porque estaban exportándose por necesidades en el Oriente Medio grandes cantidades de ganado en pie que desabastecieron el mercado nacional. Y la carne se disparó porque no encontrábamos carne. Todas se la estaban llevando. Entonces, ¿cuál va a ser mi modelo de gestión de gobierno? ¿Para quién yo voy a producir? ¿Para el mercado exterior o para mi mercado interno? Y para eso tendré que tener unas medidas que más adelante vamos a ver cuando veamos la edición de la economía, cómo operan esas medidas que son las políticas económicas. Entonces, todo país se enfrenta a esta disyuntiva. Tengo recursos limitados y con esos recursos tengo que saber qué voy a producir. Porque lo que no produzca y necesite voy a tener que traerlo de algún lado. Y entonces lo que sí voy a producir, voy a tener que producir con unos excedentes para poderlos intercambiar a través del comercio internacional y tener las divisas necesarias para traer lo que yo no voy a poder producir. ¿Cómo combino mis factores? ¿Cómo hago desarrollo tecnológico? ¿Cómo tengo unas políticas de trabajo, unas políticas de maquinaria de equipos, de reconversión industrial de mis equipos para que sean más productivos? ¿Y cómo voy a distribuir esa producción entre mercado externo y mercado interno? ¿Para quién voy a producir? Un gobernante no la tiene nada fácil para poder tener el cumplimiento de la satisfacción de los bienes y servicios que demandan todas las necesidades de la población. De tal manera que dentro de todo lo que es la conceptualización de la economía, ¿sí? La economía básicamente lo hace a través de unos procesos sociales de producción, de distribución y de consumo. Y ya vamos empezando a armar un rompecabezas muy sencillo que nos va dando sentido a esta charla de los principios de economía. Porque los agentes de la economía, ¿sí?, se dedican a producir, a distribuir y a consumir. Ese es el sentido de la economía. ¿Quiénes son los 3 agentes de la economía? Vamos a saltar un poquito acá. Los agentes son las familias, las empresas y el Estado. Son los 3 agentes que tienen en su estructura la economía. Cada uno tiene una función muy definida y muy específica. Las familias, que son quienes consumen los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Las empresas que producen los bienes y servicios que necesitan las familias consumir. Y un Estado que cumple un papel muy importante que es regular, normatizar, ¿sí?, que es importante en el engranaje económico porque es como si fuera una gran empresa que consume también y que eso genera dinamismo económico. No solamente que consume bienes y servicios, sino que también desarrolla mucha infraestructura y para desarrollar infraestructura tiene que demandar bienes y servicios. No para satisfacción personal, pero sí, por ejemplo, para hacer carreteras, puentes, escuelas, hospitales. Tiene que comprar materiales o tiene que dar la contratación para que alguien lo haga. Ahora, las empresas, además de ser productoras de bienes y servicios, son consumidoras de factores de producción. Una empresa necesita contratar personal, una empresa necesita comprar maquinaria, una empresa necesita unas instalaciones, una empresa necesita adquirir unos paquetes tecnológicos para producir los bienes y servicios. O sea que demanda, y vamos a empezar a utilizar lenguaje importante para las próximas unidades, las empresas ofertan bienes y servicios y demandan factores de producción.
Y las familias, así como demandan bienes y servicios, ofertan los factores de producción que necesitan las empresas. Porque son las familias las que se emplean en las empresas, las que ofertan ese factor de producción que llamamos trabajo. Y reciben un salario a cambio de ese factor de producción. Son las que le alquilan un camión para transportar la mercancía, le ofertan un bien de capital y reciben digamos que una renta por el alquiler del camión. ¿Sí? Entonces las familias demandan bienes y servicios y ofertan factores de producción. Y las empresas ofertan bienes y servicios y demandan factores de producción. Ahí les estoy dando la clave para el último punto de la tarea, que es cómo funciona el flujo circular de la economía entre los tres agentes. El Estado, igualmente, para su funcionamiento y para poder sufragar todos los gastos que tiene, ¿sí?, recibe impuestos de las familias y las empresas, pero a su vez les devuelve con servicios de seguridad, infraestructura en salud, en educación, en subvenciones o subsidios que le entrega tanto a las empresas como a las familias, ¿sí? Producto de los impuestos que ha recogido, producto de las utilidades de las empresas que tiene el Estado, sean oficiales o sean mixtas. En estos días no estamos en una peor situación económica en los ingresos del Estado gracias a los ingresos de Ecopetrol. Eso ha llegado que menguado en estos tiempos de crisis las finanzas del Estado. De hecho, se ha hablado de que el primer semestre las utilidades de Ecopetrol fueron cercanos a los 20 billones de pesos, solo en el primer semestre, cuando hace unos 3 años nos alegrábamos porque en todo el año Ecopetrol había tenido utilidades por el orden de los 11 billones. Y gracias a Dios, eso ha sido un aliciente para las finanzas del Estado. Entonces el Estado recibe unos recursos porque tiene que ejecutar obras, porque tiene más de 1 millón de personas trabajando para el Estado. Son personas que reciben unos ingresos, unos sueldos, y que esos sueldos se ven reflejados, que los reciben las familias en comprar bienes y servicios a las empresas. Y así funciona la economía, con un engranaje muy preciso, pero lleno de dificultades por diferentes fenómenos que se dan en la economía. Entonces ya aclaramos 2 cosas. Uno, que hay unos procesos que son de distribución, producción y consumo. 2, que hay 3 agentes en la economía: familias, empresas y Estado. Y que las empresas, para cumplir con su función de producir bienes y servicios, ¿sí?, combinan los factores de producción: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. ¿Cierto? ¿Quiénes ofertan, mejor, quiénes demandan estos factores de producción? Escriban ahí en el chat, ¿quiénes demandan los factores de producción? Las empresas, bien, están. Los agentes económicos no, porque son 3, solo uno, las empresas. Los factores de producción son las cosas con las que las empresas producen bienes y servicios. ¿Y quiénes se los ofertan? Esos factores de producción. Si son las empresas las que tienen demanda por los factores de producción, los que ofertan esos factores de producción son la familia, ¿correcto? Veo que la mayoría está entendiendo el concepto. Listo. Ahora, guarden esos conceptos que acabamos de ver y vamos en orden a mirar los temas de la tarea. Porque al final estos conceptos de los agentes de la economía y con las funciones de las empresas y estados, que vamos a hablar del flujo circular. Los 10 principios de la economía. Hay un grupo de principios que es como toman las decisiones los individuos. Y el primer principio es que siempre nos enfrentamos a disyuntivas. ¿Qué es una disyuntiva? Que si yo tengo un sueldo, yo tengo que decidir entre varias cosas cómo gastar mi sueldo. Tengo un ingreso, ¿sí? A veces digo, es que no me alcanza sino para esto o para esto. Si compro esto, no puedo comprar aquello.
Y son disyuntivas que se presentan en la economía, no solamente a las personas, sino a las empresas, en determinado momento. Por ejemplo, una empresa dice, bueno, invierto en unos robots que me reemplacen de empleados, sigo pagando empleados. Tengo que hacer el cálculo económico a largo plazo que me es más beneficioso porque el sentido de la empresa es tener la máxima eficiencia económica. No importa que cuando yo compro una máquina que me reemplaza a 3 empleados, no me importa qué pasa con esos 3 empleados. Mi objetivo como empresario es lograr la eficiencia económica, ¿sí? Otra cosa es que habrá que implementar algunas políticas de responsabilidad social. Pero hoy en día la industria automotriz prácticamente funciona con muy poquitos obreros. Antes las líneas de producción era una hilera de obreros, uno llegaba y colocaba el guardabarro, otro le ponía los bombillos, y así. Hoy en día la línea de producción va circulando el vehículo y hay un robot que va colocando cada cosa, porque tiene que lograr la eficiencia económica. Y siempre tenemos que enfrentarnos entonces a esas disyuntivas o alternativas. Y eso nos lleva a que siempre que nosotros reemplazamos una cosa por otra, tomamos una decisión de no gastar plata en una cosa para poder gastar en otra. Eso que nosotros dejamos de, al tomar la decisión de esa disyuntiva de hacer, se conoce como el costo de producción, que se refleja en el principio que dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Yo para obtener algo tuve que renunciar a algo. Cuando yo estaba estudiando ya hace muchísimos años, decía el profesor explicando este principio, decía, usted tiene 50,000 pesos para dedicarlos el viernes a salir con sus amigos, pero resulta que les voy a dejar la tarea de comprar un libro que tienen que leer que vale 50,000 pesos. Esa es una disyuntiva. O voy y me tomo la plata y hago mi buena rumbita, o compro el libro que lo necesito para rendir en la universidad. Tengo que tomar decisiones. Es una clase que recuerdo, que uno le decía, bueno, pero tendría que ir a la biblioteca, pero resulta que la biblioteca, como anécdota, en esas épocas, hace 40 y pico de años, el profesor explicaba el tema y dejaba anotado el nombre del libro y las páginas a leer, y tan pronto se acababa la clase y corríamos como rayo veloz a la biblioteca porque éramos 30 estudiantes y habían 3 libros. Y había que entregarlo al otro día. No había internet, no había dónde consultar, había que ir a la biblioteca. Y entonces muchos optábamos por comprar libros si teníamos la posibilidad. El tercer principio es que las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué es en términos marginales? Es aquella utilidad adicional que consigo al tomar la decisión. Y un ejemplo, porque esa racionalidad tiene que ser económica. Como principio económico tiene que ser económica, pero a veces es emocional. Siempre traigo un ejemplo que alguna vez un amigo me dijo en un partido de la Selección Colombia en Barranquilla, dijo, compré 2 boletas para llevar a mi papá que quiere ir a ver la selección Colombia-Brasil. Y llegaron al estadio y había muchas personas tratando de comprar boletas y se le acercaron y dijo, ¿usted tiene boletas? Me las vende. Las boletas le han costado como 150,000, 300,000 las dos. Las personas le daban 400,000 por cada boleto. Y él dijo, tengo que tomar una decisión racional. Si lo hago en términos económicos, la vendo. O me voy a ver el partido por televisión. Pero si no lo hago en términos racionales, voy a entrar a ver el partido porque es algo que quería que mi papá me acompañara a ver el partido y él también lo quería. Él finalmente tomó la decisión de entrar al estadio. No tomó, pero en economía hay que tomar decisiones en términos racionales para poder tener esa utilidad adicional que habla de la marginalidad, este principio. Y el cuarto de ese grupo es que los individuos responden a incentivos. Eso es algo que a todos nos ha pasado. Nosotros tomamos las decisiones muchas veces o la mayoría de las veces porque hay algo que nos motiva, nos incentiva a comprar un gusto, un descuento, ¿sí? Un detalle que yo quiero hacerle a alguien, entonces tomo la decisión de comprar, pero eso me puede llevar a ¿qué? El costo a lo que renuncio de
de llevar ese detalle a alguien, me significa que voy a dejar de comprar algo. Fíjense cómo están como interconectados los diferentes principios de este bloque. El segundo bloque es no cómo toman las decisiones, sino cómo interactúan. Entonces, uno es que el comercio siempre puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Y eso lo vemos, pandemia nos enseñó muchísimo sobre este principio. El comercio se vino abajo. ¿Y cómo fue que todo el mundo sufrió? Sí. Entonces, un comercio dinámico, un comercio organizado, un comercio en términos de eficiencia económica, de costos, de todo, pues para todos el mundo le va a generar bienestar. Y hablo de todo el mundo, de los tres agentes, para las familias, para las empresas y para el Estado. El sexto principio nos habla de que los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Sabemos que nuestras actividades comerciales y mercantiles tienen que organizarse, por eso existe algo que se llama la clasificación CIU, que dependiendo de las características están clasificados todos los productos, que hay que organizarlos, por ejemplo, para determinar las posiciones arancelarias, que se hacen eventos y ferias sectoriales, que existen los gremios por sectores, en fin. El mercado nos permite a nosotros hacer una buena organización de las actividades económicas. ¿El Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado? Claro que sí. Cuando los mercados se distorsionan y pierden el equilibrio, ¿sí?, los estados pueden intervenirlos. Cuando hay una sequía, por ejemplo, en los llanos y escasea el arroz se pone caro porque se puso escaso. Ponerse caro afecta a la canasta familiar se me dispara la inflación me lleva a que tengo que controlarla porque las personas entonces les alcanza menos la plata y eso va a tener como impacto en las empresas porque las empresas ya no van a poder vender lo mismo porque la gente les alcanza menos la plata. Entonces el Estado entra e interviene, por ejemplo, importando arroz. ¿Sí? Entonces siempre el Estado va a tener herramientas y va a tener que tomar decisiones para mejorar los resultados del mercado. El Estado puede hacerlo y tiene las herramientas. Tiene que tener mucho cuidado, mucho tacto, mucho equilibrio, mucha racionalidad para hacerlo, para no afectar a algún otro agente. Por último, ¿cómo funciona la economía en su conjunto? Encontramos el octavo principio, que es que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Eso es algo obvio. Si el país tiene una economía tan bien organizada, ¿sí?, con gran capacidad de producir bienes y servicios, ¿sí?, pues va a elevar el nivel de vida de todos. También que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. El exceso de dinero genera inflación, por eso habla de que los precios suben. Por eso se han presentado situaciones como las de Venezuela, y en resumidas cuentas a Venezuela se le acabó el capital por la decadencia de su único producto casi que tenía en el Producto Interno Bruto, único que produciera café hasta hace muchos años. Y cuando se acabó toda esa producción de café, no, de petróleo, se acabó esa producción, dejó de tener recursos y la manera como reemplazó esos recursos con los cuales subsidiaba gran parte de la población y gran parte de todos los bienes y servicios. Entonces fue empezar a imprimir dinero y cuando se excede la cantidad de dinero en una economía, suben los precios. Cuando hay mucho circulante en una economía, las poblaciones como Cúcuta, como Barranca, como las zonas donde hay mucha economía ilegal que fluye mucho dinero, las cosas se ponen caras. Siempre el exceso de dinero hace que se aumente la inflación. Y obviamente si el Estado, para resolver situaciones muy coyunturales, imprime dinero para tratar de equilibrar la economía, produce inflación. Por último, dice que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque es que si nosotros, un Estado decide unas buenas políticas en las cuales baja muchísimo el desempleo, hay más personas empleadas, significa bajar el desempleo, más personas empleadas. O sea, va a haber muchas más personas con dinero circulante, presionan la demanda, ¿sí?,
y eso me puede afectar la inflación, que suben los precios. Cuando hay más demanda que oferta, suben los precios. Y entonces el Estado tiene que tener mucho cuidado en equilibrar que esa disyuntiva entre qué beneficio controlar la inflación para que no suban los precios o bajar el desempleo a unos. Y existen normas y reglas de medición para llevar ese equilibrio que necesitan los estados para solucionar esa disyuntiva. Obviamente he hecho un repaso muy ligero, muy a la carrera de los 10 principios. Ustedes en el anexo no encontrarán el material suficiente para comprender los principios y dar respuesta a las 3 preguntas. Bueno, la visión de la economía. La economía se divide básicamente en 2 aspectos, la economía positiva y la economía normativa. Y de la economía positiva se conoce también como economía descriptiva porque es que describe un fenómeno o un problema económico, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos viendo un fenómeno económico en el mundo bastante difícil, grave y crítico, que es la inflación. Entonces, lo que hace la economía es investigar por qué se está presentando la investigación, se está presentando la inflación y presenta los resultados y se queda hasta ahí. Dice, mira, hay inflaciones por esto, esto y esto. Hay inflación porque el invierno ha hecho que disminuya la producción agrícola, no rinde igual. Hay inflación porque se ha presentado devaluación de la moneda y los insumos agrícolas, los bienes terminados han llegado más caros porque el dólar subió y entonces eso causa inflación. Tenemos que pagar más por todo lo importado, sean insumos, materias primas o bienes finales. Y lo describe y lo deja ahí. Pero los hechos o los fenómenos económicos pueden ser de 2 tipos, que afectan a las unidades productivas, a las empresas y a los consumidores, o que afecten a la economía como un todo. Y por eso se habla que hay 2 teorías, la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica, en las cuales se puede clasificar los hechos y fenómenos. Acá voy a hablar de la inflación y eso corresponde a la teoría macroeconómica. Pero si yo hablo de un problema que se puede estar presentando en un determinado sector de la economía, como puede ser la producción de textiles, ¿sí? Que ha ido decayendo. Teníamos unas empresas como Coltejer, Fabricato, que exportaban muchísimas prendas y telas y se ha ido decayendo, aunque vi que Coltejer ha tenido últimamente un gran repunte en su economía como empresa. Entonces estaría hablando al investigar el por qué y encontraría y describiría en esa investigación que es que los textiles chinos nos tienen invadidos, tanto en telas como en prendas. Y eso es lo que ha llevado a disminuir muchísimo la producción nacional de textiles. Pero lo escribo y lo dejo ahí. Y es de la teoría microeconómica. Entonces, todo hecho, todo fenómeno, siempre lo vamos a enmarcar según sus características en la teoría microeconómica o en la teoría macroeconómica. Pero obviamente, para poder manejar la economía, no nos podemos sencillamente en decir lo que pasa y por qué pasa. Tenemos que plantear soluciones y plantear medidas. Y eso nos lleva a la economía normativa, que la economía normativa es la que nos indica que es cómo deben ser las cosas. Entonces, en la economía normativa me dicen a mí que la inflación debe estar de un dígito, ojalá por allá por el orden del 3-4% no más, entre el 2 y el 4 máximo. Eso es lo que me dice cómo debería ser la economía. Eso es lo que me dice a mí la economía normativa. Que cuando se presenta un hecho que resulta que se sale de cómo debe estar, yo debo hacer algo para llevarla a ese estado. Porque no es normal ni es saludable para la economía que haya pasado y superado los 2 dígitos como la tenemos en este momento. Y ahí entonces cuando vienen las políticas económicas. ¿Y cuáles son las políticas económicas? Las decisiones que el Estado implementa para poder solucionar ese hecho o ese fenómeno o ese problema, ¿sí? Y llevarla a como debe ser. Porque ustedes seguramente en los estudios cuando vean economía normativa van a decir, economía normativa es
cómo deben ser las cosas. Debe tener una baja inflación, debe tener un bajo desempleo. Y para llevar a eso, cuando se desequilibra, es que tienen que los gobiernos implementar las políticas económicas. Ojo, se les pidió un mapa conceptual de la visión de la economía. No vayan a copiar exactamente el que tienen ahí, ¿no? Debe ser descriptivo de todo lo que estoy explicando y todo lo que ustedes van a encontrar en los recursos de aprendizaje. ¿Sí? Mañana se les va a compartir el enlace de grabación y esta presentación. Y ustedes han visto que en varias de ellas hay un enlace de videos, ¿sí? Aquí lo hay, porque son videos que también ayudan a comprender estos temas. Bueno. Entonces ya tenemos primer punto, principios de economía, segundo punto, mapa conceptual de la visión de la economía. Y llegamos al famoso flujo circular de la economía. ¿Qué observan en ese diagrama? Que es el mismo que ustedes van a tener que hacer. Observan que tenemos los tres agentes de la economía. Recuerda que les dije que eran las familias o economías domésticas, el sector público, que es el Estado, y las empresas. Y conocimos y aprendimos ya que las empresas ofertan bienes. Voy a tratar de armarme un punterito por acá en insertar en la presentación para ser más explicativo. Para llevarlo. Lo pego por acá. Entonces tenemos las empresas, tenemos las familias y tenemos el Estado. Aprendimos que las empresas ofertan bienes y servicios que demandan las familias. Pero los bienes y servicios se dan en un escenario que es el mercado de bienes y servicios. Porque tenemos que diferenciar que todo hecho económico se da en dos escenarios. O en el mercado de bienes y servicios o en el mercado de factores productivos. ¿Sí? Entonces las empresas ofertan bienes y servicios, ¿sí?, que llegan a las familias porque ellas los han demandado, y las familias, acuérdense, circularidad, por eso se llama flujo circular, se devuelven pagando por ese bien y servicio que representa un ingreso para la empresa. Fíjense que da la vuelta, la flecha me indica que las empresas ofertan, flecha en este sentido, bienes y servicios, y las familias retribuyen a las empresas con dinero por esos bienes y servicios. ¿A través de qué? De un mercado de bienes y servicios. Si yo digo que yo compré, ¿sí?, 2 televisores en el Éxito, pues aquí iría Éxito, mercado de factores productivos y familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Sí, 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 no, 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 sí, sí, sí. Bueno, la mayoría dice no y están en lo correcto. Porque 2 televisores no es un factor de producción, es un bien. Y la familia, el almacén Éxito me vendió a mí, a Germán Guarnizo, un bien en un mercado de bienes y servicios, no en un mercado de factores. ¿Sí? Tienen que comprender la naturaleza de cada una de las situaciones económicas para saber en qué mercado se da. Ustedes tienen 3 ahí. Pregunten, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes intervienen? ¿Eso es de bienes y servicios o eso es del mercado de factores productivos? ¿Sí? Entonces quedó claro cómo es un flujo circular de la economía. Ahora, si la empresa necesita contratarme a mí, ¿sí?, entonces digamos que la Universidad Nacional Abierta a Distancia necesita docentes. ¿Qué hacen? Demanda
mano de obra, obreros, operarios, personal administrativo, lo que sea, ¿sí? ¿Quiénes la ofertan? La familia. Entonces, las familias ofertan trabajo para determinada empresa y la empresa le paga sueldos, salarios a las familias y se cierra esa circularidad, ¿sí? Ahora, si yo pago empresa, si yo pago impuestos, entonces sencillamente la circularidad se da que Germán Guarnizo le paga impuestos al Estado y el Estado me devuelve a mí subsidios, me devuelve a mí con servicios, con infraestructura pública. Lo mismo con las empresas pagan impuestos y el Estado le devuelve igual subsidios y infraestructura económica. Es muy sencillo. Yo todo lo que tengo que tener es interpretar esa situación económica. Segundo, identificar qué agentes económicos intervienen en esa situación, ¿sí? Y tercero, en qué tipo de mercado se da esa situación. Si yo les digo que acabé de comprar unas acciones de Ecopetrol porque estaban con expectativas de que a largo plazo voy a tener unas buenas utilidades, ¿sí? ¿A través de qué mercado se da? Porque ya sé que en empresa Ecopetrol y en familias o personas estoy yo, pero ¿a través de qué mercado se da esa compra de acciones empresariales? Bueno, están repartidos, pero obviamente hay unos equivocados. Las acciones no es un bien o servicio. Las acciones empresariales yo no me las puedo poner, usar, comer. No es un bien para satisfacer mis necesidades. Las acciones son un factor de producción porque es dinero que yo le entrego a la empresa para su proceso productivo. Para su proceso productivo. Cuando yo le entrego 10 millones y Ecopetrol me entrega un documentico que representan las acciones, Ecopetrol con esos 10 millones dice, yo con esto tengo que comprar una maquinaria. Obviamente no son 10 millones porque miles de personas compran y van a tener miles de millones de pesos, ¿sí? De tal manera que las acciones no es un bien. Por eso digo, identifiquen las características de la situación. Un bien es algo que yo puedo consumir o usar o servicio, ¿sí? ¿Y qué recibo yo como beneficio por esas acciones? Dividendos. Es la retribución que me da la empresa que emitió las acciones por el capital que yo les entregué. Dividendos. Bueno, obviamente lo que dice Sebastián, inyectar capital. Bueno. Hay algo que quiero finalmente. Tenemos todavía 25 minutos antes de terminar y tiene que ver con la originalidad de sus tareas. Es muy común que a veces busquemos los temas, copiamos y pegamos. Profe Germán, Señor, por favor, quisiera solicitar, antes de continuar, hay bastantes estudiantes que están levantando la mano. Entiendo yo que es para hacer algunas preguntas sobre el flujo circular de la economía. bueno, vamos a dar intervención porque seguramente todas tienen el mismo sentido a unas 2 o 3 personas. No sé cómo elegirlas, pero podemos. Creo que pueden habilitar el micrófono. ¿Quiénes han levantado la mano? Es que no tengo. No estoy compartiendo. Por ejemplo, Karen, que es la primera que veo ahí. ¿Puede abrir el micrófono y preguntar? Tienen levantado la mano Karen, Luis, y Ezequiel. Y Ezequiel también. y Katy desde Medellín. Sí, hay muchos, pero vamos a dar 2 o 3 intervenciones que seguramente serán sobre lo mismo. Me dice que no pueden acceder al micrófono. Yo acabé de hacer un ejemplo con el diagrama. Acabé de hacerlo. Dije,
Yo, Germán Guarnizo, que soy un agente económico aquí en las familias domésticas, fui al almacén éxito y compré un televisor, que es empresa aquí el éxito. ¿Cómo hago ese diagrama? Entonces coloco aquí, almacenes éxito, oferta un televisor de 3 millones de pesos a través del mercado de bienes y servicios a Germán Guarnizo. Germán Guarnizo paga 3 millones de pesos, que es un ingreso para la empresa, a la empresa. Ahí es una situación, es muy sencillo de entender. Cojan las tres situaciones, analicen bien el enunciado, identifica quiénes son los agentes que intervienen, en qué mercado se da y hacen el dibujito, ese diagrama. Es muy sencillo. Yo creo que la mayoría entendió, pero de pronto algunos están todavía dudando. Entonces, en el diagrama es eso. Y hay situaciones que se dan en el mercado de bienes y servicios o hay situaciones que se dan en el mercado de factores. Cuando yo hablé del ejemplo de las acciones, la mayoría me respondió que era por el mercado de Profesor, factores buenas noches. productivos. ¿Sí? A ver, ¿quién habla? Alguien intervino por ahí, alcancé a escuchar. Hola, ¿cómo estás, profesor? Con Karen. Buenas noches. Cuénteme, Karen. ¿Cómo estás? Bien. Profesor, tengo una pequeña duda. En cuanto al tema de la guía pide solamente como el tema del objetivo general, objetivos específicos. ¿Hay que hacer alguna explicación sobre la división de la economía o solamente lo que dice ahí la guía? Mire, hay tres objetivos específicos. Uno, comprender los principios de la economía. Otro objetivo específico es comprender la división de la economía. Y el tercer objetivo específico de esta tarea es comprender cómo funciona la economía a través de un diagrama del flujo circular de la economía. Esos son los objetivos que ustedes tienen. Aprender y comprender principios económicos, división de la economía y flujo circular de la economía. Y yo tengo que concluir si aprendí y comprendí o no y cómo. Por eso tienen que haber también tres conclusiones, una por cada objetivo. ¿Correcto? Alguna vez encontré un trabajo que me decía, primero objetivo específico, estudiar el material. Segundo objetivo específico, desarrollar la tarea. Tercer objetivo específico, entregar la tarea. No sé si me estaban tomando el pelo o era en serio que ese estudiante tenía esos objetivos. Esta tarea tiene tres objetivos: comprender principios, comprender la división de la economía y comprender el funcionamiento de la economía a través del diagrama. No más. Alguien me dice que no entendió nada del flujo. Lo he explicado 2 veces. Le recomiendo a las personas volver a ver esta grabación. Les recomiendo asistir al Biler, al CIP, a la orientación del docente, porque si no se nos va el tiempo, yo tengo que entregar esta web en 20 minutos y he repetido 2 veces el tema del flujo. ¿Cómo puedo usar el gobierno a la hora de hacer el diagrama? Es que tiene que leer si hay alguna situación que involucre al Estado y a las personas o al Estado y las empresas. Y si hay una, lo hace con esa situación. Por eso tienen que leer las situaciones, habiendo comprendido cómo funciona el diagrama, escoger esas situaciones y plasmarla en el diagrama. Bueno, les hablaba de la originalidad de sus tareas. Todas las tareas, la 2, la 3, la 4 y la 5, van a ser revisadas por una herramienta que tiene la universidad que se llama el Turnitin. Algunos de ustedes ya lo conocen. Que sencillamente revisa si ustedes hicieron la tarea o la copiaron de algún lado. No se les ocurra copiar y pegar, porque van a perder puntos. Van a perder calificación. No están logrando el objetivo de demostrar el aprendizaje. Por eso cuando hacemos la evaluación y encontramos que el estudiante no está respondiendo en sus propios términos y tareas la comprensión y el aprendizaje de los temas, sino que me está diciendo lo que usted preguntó, lo dijo tal persona y ahí se lo paso, pero yo no lo sé. Es esa persona la que sabe. Eso es lo que pasa cuando copio y pego. Estoy diciendo la respuesta de una persona, no la mía. Entonces sencillamente dijimos, no aprendió, no comprendió los temas. Y la calificación se va a ver reflejada. Por favor, no lo hagan. ¿Cómo va a aparecer? Nos va a aparecer así. Por ejemplo, en este trabajo,
que tuvo 95% de copy paste. Y ahí pueden ver los enlaces, el 50% fue de Dumed, el 24% por acá de otro y así. Y el trabajo me lo va a mostrar así. Todo esto que está en azul fue lo que copió de este tercer enlace. Todo lo que está en rojo, que es como el 50%, todo esto rojo lo copió de ese enlace. Y nosotros vamos a ver que sencillamente el estudiante no hizo la tarea, sino que sencillamente se metió a la web y empezó a copiar y pegar. Y va a tener en el punto que sea una relatoría, un ensayo, unas respuestas, pues va a tener 0 en ese criterio de evaluación. Así de sencillo. Entonces, mucho cuidado. Esto aplica para el resto de tareas. Y siempre cada vez lo voy a recordar, porque siempre se siguen presentando estudiantes que o no están hoy en la web o que no miran la grabación y sencillamente les parece fácil que eso es copiar y pegar. Hoy alguien me compartió un mensaje de texto que le llegó ofreciendo hacerle las tareas. Están ofreciendo descuentos que garantizan la aprobación del curso si no devuelven la plata. Ojo con eso. La universidad tiene la forma de hacer trazabilidad, investigar y terminar sancionado fuertemente. Además, como se me presentó hace como un periodo y medio, un personaje de esos le vendió la misma tarea a 17 estudiantes. Y hubo sorpresa cuando el profesor me dijo, tengo 2 trabajos iguales, ¿qué hago? Le dije, no, pues divídale la calificación porque le hicieron entre ambos. A la media hora me dijo, llevo 8 exactamente iguales. Le dije, no, aquí ya pasa algo. Siga revisando. Finalmente, 17 trabajos exactamente iguales. Un personaje les vendió la misma tarea a los 17 y los 17 tuvieron 0. Perdieron la plata, perdieron la tarea. Ojo con eso, están en un proceso de formación, de aprendizaje. Sabemos muy bien que estudiantes que se matriculan, no para desarrollar las tareas, sino para hacerle las tareas a los compañeros y cobrar. Tienen una forma de negocio perversa que la universidad ya ha detectado, ya ha venido sancionando a los estudiantes que incurren en eso. Consejo que les doy. Bueno, por ahora terminé. Quisiera de pronto ya escuchar algunas intervenciones porque he sido muy claro en la explicación de los 3 elementos conceptuales, principios, decisión de la economía y flujo circular. Quisiera de pronto orientar otras cosas, los B-Learning tienen que inscribirse. Ya todo les aparece ahí debajo del curso, sitio para inscribirse en cada zona. Si les aparece un solo CEAD, ese CEAD representa toda la zona, inscríbase por ahí. El día que asistan a los B-Learning, ¿sí? Tienen que haber estado inscritos porque si no, no nos parece en el listado de calificaciones y no le vamos a poner los puntos. Tienen que asistir, participar y ese día diligenciar el enlace de asistencia en línea y otro enlace de evaluación. Son los 3 elementos que se necesitan porque el B-Learning no tiene como finalidad principal, ¿sí? Ampliar los conocimientos y las explicaciones, pero también se les premia a los estudiantes que quieren aprender, que entran a participar, ¿sí? Se les premia con algunos puntos en las actividades intermedias, no en la final. De tal manera que tiene el proceso. Muchos docentes ya están organizando los IPAs, les van a llegar sus invitaciones, no me digan que no les llega porque sí les llega, yo las veo, me mandan copia, yo las veo y veo en los foros de aprendizaje la invitación a los IPAs, a los B-Learning, a la web, a todo. Asistan a los IPAs, son unos recursos de acompañamiento presenciales, virtuales, en algunas zonas se van a hacer también CIPAs presenciales y B-Learning presenciales. Entonces asistan, todo eso lo va a llevar a que ustedes tengan un excelente desempeño en su tarea. También alguien me tomó la asistencia que yo no tuve oportunidad porque ya 99 estudiantes en algún momento registré más de 500. No la asistencia, sino la cantidad de participantes que había. En algún momento
los recursos que nosotros les damos no son bien utilizados. Presenten sus avances en el foro de aprendizaje para que el docente les 578. Gracias, Geraldine. En algún momento los docentes nos quejamos de que los estudiantes no entran a presentar avances. Mire, un estudiante que presenta avances, si el profesor le va corrigiendo y le va avalando, es un estudiante que presenta 100 de 100. Porque ya dijo, esto es lo que voy a colocar, esto es lo que aprendí, y el docente le dice, perfecto. Primer punto, segundo punto, tercer punto, perfecto, súbalo, pégalo. Pero cuando ustedes no participan con los avances, no nos da la oportunidad de orientarles el proceso. Cuando ustedes no revisan las grabaciones del B-Learning o no asisten o a la web o a los IPAs, pierden oportunidades de aprendizaje. Entonces, utilicen los recursos pedagógicos, pero también los recursos humanos que estamos dispuestos para eso. 687, perfecto. El curso tiene 4.160 estudiantes, de tal manera que hubiera esperado siquiera unos 1.000 para tener siquiera unos 25%, pero bueno. Lo cierto es que normalmente cuando uno revisa las veces que visitan la grabación, yo lo subo a un canal de YouTube. Ese es el enlace que les compartiré mañana. ¿Sí? Encuentro que han sido vistos muchísimas veces porque los estudiantes que no pudieron ingresar lo ven, y muchos de ustedes también lo ven y lo repiten, hasta aclarar de las dudas e inquietudes. Yo espero que haya sido una actividad muy productiva en términos de explicación. Tienen todo el tiempo y la oportunidad para plantear todas sus inquietudes con sus respectivos tutores y docentes, de tal manera que cualquier otra inquietud que tengan ya la pueden resolver en los Skype grupales, en el mismo foro de aprendizaje, correo interno, correo institucional. Mi profe, qué pena. No sé si tenemos todavía 12 minutos, 10 minutos para algunas intervenciones. Cuéntame, profe. Mi profe, es simplemente para comentarles a los que todavía están asistiendo acá que en el chat les pegué 2 veces un pequeño video de mi autoría donde trato de explicar de una manera muy sencilla lo concerniente al flujo circular de la economía, para que por favor lo revisen. Está pegado, lo voy a volver a pegar nuevamente en el chat. Ok, gracias, profe. Muy amable. Igualmente, seguramente usted, profe, nos compartirá el enlace y lo haremos llegar también a través de las diferentes canales de comunicación que tenemos con los estudiantes. Sí, claro, profe, Doctor, con también mucho gusto. está el paso a paso de acceso a B-Learning para que lo puedan ver los estudiantes. Perfecto. El instructivo de cómo inscribirse para aquellos que no saben, tienen dudas. Bueno, no sé si alguno de los participantes, todavía tenemos 540 y algo, quiere aportar algo, alguno de los docentes, alguna indicación, sugerencia, consejo, se me haya quedado por ahí. Buenas noches. Bueno, yo sí quería reiterarle a los estudiantes que es importante, pues, contar, digamos, con la participación de ellos en todos los espacios sincrónicos, ¿sí? Quería resaltar, por ejemplo, la cuestión de los CIPAs, porque el CIPA va a ser, digamos, que la posibilidad de encuentro efectivamente con el docente, que prácticamente el docente es el que va a retroalimentar y el que va a calificar, digamos, cada una de las entregas que hacen. Entonces, creo que es fundamental la asistencia al CIPA y pues también la asistencia, digamos, al B-Learning, teniendo en cuenta que el B-Learning pues tiene también una bonificación de puntos en las calificaciones. Entonces, es importante contar con esa asistencia. Gracias, profe. Yo creo que también hay algo que iba a conversar y no lo hice. Prospecta. Prospecta es un excelente evento de la escuela. Prospecta se viene desarrollando ya hace 16 años y es un espacio de muchísimo aprendizaje para nuestro futuro laboral. Es en Bucaramanga, ustedes saben que lo pueden hacer presencial o virtual. Ya se les ha ido compartiendo los enlaces para la inscripción.
También hay otros espacios como quienes están en semilleros de investigación pueden inscribirse como ponentes y hacer su ponencia ya en las salas temáticas que están para esos espacios de ponencias, igualmente para los profesores como para los estudiantes. Sabemos que es 26, 27 y 28 de octubre. Realmente son dos congresos, el Congreso Internacional de Prospectiva y el Congreso Internacional de Emprendimiento. La calidad de los expositores es excelente, son de talla mundial. Entonces, sí los invito a que quienes puedan, y especialmente en la zona oriente, los estudiantes de Bucaramanga y las zonas aledañas, que les pueda quedar más fácil. Yo entiendo que una persona que está muy lejos, de pronto no tiene el tiempo ni la posibilidad de ir, lo puede hacer virtual, pero sí es un excelente espacio, es un evento que es certificable, les va a llegar a aquellos que participen, se inscriban y participen en el evento, les va a llegar su acreditación, su certificación de que participaron en el Congreso. Entonces, seguiremos haciendo la debida promoción a través de nuestros canales de comunicación con ustedes, pero es un evento al que los quiero invitar para que en lo posible asistan. Es increíble, de verdad que es increíble la calidad de los temas y las exposiciones que hay en nuestro Congreso de Prospecto. ¿Algo más? Con los cruces es muy complicado. Tengo dos zonas que en la última web del 2 de noviembre se cruzan con Vilerni y no fue posible cambiar fecha de ninguna de las dos. Entonces ese día pues yo sé que van a preferir asistir al Vilerni por los puntos, especialmente en la zona sur porque no hay réplica. Pero hay otra zona que es la zona Centro Boyacá, que también se cruza el 2 de noviembre en la tercera web con el tercer B-Learning. Ese sí tiene réplica, entonces pueden asistir a la web y luego a la réplica del B-Learning para no quedarse sin la participación de los puntos. Y en la zona sur, pues lo que les recomiendo es que si están interesados en los puntos, pues asistan al B-Learning, pero pueden después ver la grabación porque no va a haber réplica de la web y tampoco el B-Learning. Entonces, en ese sentido, los cruces no hay nada que hacer cuando se presentan incluso cruces de web o de CIPAS con otros cursos. Hay que elegir aquella que nos genere mayor interés. Para LICET, sí, cada tutor debió haberles entregado un enlace del grupo de Skype de los estudiantes que ese tutor tiene. Si no, por favor, solicítenselo, escríbanle por el correo interno y solicítenle los enlaces de los grupos de Skype. Bucaramanga zona oriente, dice Vélez, pero cobija, incluye a toda la zona, todos los ciudades, Cúcuta, Bucaramanga, Ocaña, Pamplona, Barranca. Alguien preguntó por acá, Zetacorice, Bucaramanga. Algo que no dije al principio que se me pasó y que veo muchísimos sin protocolo. Lamentablemente lo olvidé. La próxima vez lo primero que hago es que todos cambien el nombre de acuerdo con el protocolo. Bueno, yo creo que no siendo más, que ya tengo que entregar la sala. ¿Cuánto vale inscribirse al prospecta? Vale 150.000 para estudiantes, pero lo invito a que ingresen al enlace y miren toda la información, no solamente cuánto me vale, sino toda la información, los perfiles de los conferencistas, todo, ingresen. Mis compañeros docentes, les agradezco mucho la participación y el apoyo que me dieron. Entonces, no me resta más que desearles una feliz noche a todos los estudiantes y también a mis compañeros docentes. Muchas Venga, gracias, chinos. doctor Germán. Muchas gracias, profe Germán. Feliz noche a todos. Muchas Señor. gracias. Gracias, hasta luego, que estén bien. Ok. Para todos los estudiantes, agilicen la tarea. Agilícensela porque no es bueno dejarla para final.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias.